Bueno, egia esan da, gogo askokin hartzen dut pertsonalki azkenean oso, itxe ginean finalera hasi ginen gure ibilbidea ere Moskun eta oso burura etortzen zaizkit oso egoera politak eta baita badakigu gogorra izango dela, Errusiako txapeldunak direla, Championsetik etortzen direla, baina badakigu urrun iristeko horrelako konpetizioetan azkenean edonorri irabazi behar diogu eta hau da tokatu zaiguna. Azkenean edozein arerioa zaila izango zen, ikusi genuen pasan urtean ere, eta gogotxo ere hartu izango nuke Celtic, uste delako denontzat oso partia polita posiblea ez dela, baina horrela tokatu da, Moskura joango gara eta ni pertsonalki pozik komentatu duanagatik eta gogokin ja iristeko eta gauzak ondo egiteko. Bizitakoa da, bizi izan dugu duela lau egun edo 5 egun, bizi izan genuen duela 2 urte Championsean edo duela 3, UEFAn ere duela 6, finalera itxe ginen, badakigu zer aurkituko dugun, eta prestatuko dugu gure gorputza horren aurka gure onena emateko zelaion eta garaipena lortzeko saiatzeko. Bueno, sabemos que es Europa, los equipos son fuertes, el Sparta, equipo que cae de la Champions, eso ya quiere decir que es un equipo potente, viaje largo, frío, un equipo que en casa es muy fuerte y ahora tienen parón, no sé cómo les afectará, si para bien o para mal, pero creo que es un rival duro. Yo creo que al final el quedar primero de grupo y ser cabeza de serie, la mayor ventaja es la vuelta en casa, esta primera eliminatoria. Te toque quien te toque, sabes que siempre tienes luego el factor San Mamés para poder pasar. No, al final siempre te gustan o los, ¿no?, como puntos opuestos, ¿no?, o equipos muy grandes para poder disfrutar, para la gente, para viajar, un Dortmund, un Nápoles, partidos guapos, o si no, algún equipo que veas como más asequible para poder intentar avanzar. Pero yo creo que es un buen rival duro y vamos a por ello. Pues una valoración sabíamos que los rivales que podíamos tener enfrente y nos ha tocado un rival muy atractivo, el campeón ruso del año pasado, que ha disputado una fase de grupos de Champions ante rivales muy importantes y sabemos de su capacidad, sabemos de los recursos que tiene hoy en día la liga rusa. En estos momentos va segundo en la clasificación, un equipo muy ofensivo que hace goles con mucha facilidad y de ahí la calidad que se supone que tienen, ¿no? Imaginamos que será una eliminatoria igualada y tenemos la posibilidad de jugar el segundo partido en San Mamés, que creo que eso puede ser bueno pero muy ilusionados y motivados con este rival. No, sabíamos que había muchos equipos y con pedigrí, con aficiones, con campos que podían motivar, pero nos ha tocado Esparta y contentos. El viaje es un poco largo, que pensamos no en la incomodidad sino en las idas, las vueltas de cara a las recuperaciones, pero lo demás bien. Hoy es una ciudad maravillosa y también esperemos que la eliminatoria sea igual. Ya veremos. La verdad que en estos momentos están en un gran estado de forma, en Liga están ganando prácticamente todo y la fase de grupos, lo que digo, han competido muy bien y ha sido un grupo muy igualado y hasta últimamente han tenido posibilidades de pasar, ¿no? Y ya veremos a ver cómo sienta el parón, eso siempre es un arma de doble filo y ya veremos en qué estado llegamos unos y otros a febrero, que la verdad que parece que está cerca pero queda bastante.